Muy buenas tardes. Quisiera darles también otra vez más la bienvenida a esta nueva sesión del último día de nuestro encuentro, que va a estar dedicado al tema del ensayo, y aunque explicó muy bien Alejandra que no fue nuestro deseo priorizar ni la novela ni el cuento, sí es verdad que el ensayo es una de las formas narrativas sobre las que podríamos haber también hablado en la sesión anterior. Pero cuando estábamos organizando las sesiones, pensamos que el ensayo, por las razones que seguramente vamos todos a entender cuando escuchemos a nuestros invitados, que el ensayo, al igual que el teatro, merecía una sesión. Yo públicamente he entonado el mea culpa por no haber hecho lo mismo con la poesía, pero habría sido verdaderamente imprescindible un día más, porque la poesía lo exige y lo reclama. Pero, por ejemplo, por hilar con la última intervención que hice en la sesión pasada, y me acabo de comprar este libro de ensayos de Cristina, que por favor quedan algún ejemplar, cómprenlo. ¿Cuál es? Los muertos indóciles, necroescritura y desapropiación. Yo me lo compré temprano y ha estado Cristina hablando de esto. Claro, se ha editado en Bilbao y en Sevilla ni lo olemos. Entonces, esto es algo que refleja lo que dije de viva voz a la hora de pensar en el ensayo. ¿Por qué deseamos dedicarle una sesión al ensayo? Para empezar, porque no queremos que se entienda el ensayo como una monografía, que por supuesto las hay estupendísimas. Tampoco queremos que se confunda el ensayo del que deseamos hablar con, por ejemplo, los artículos académicos, los que escribimos en tanto investigadores y profesores de las universidades en las cuales trabajamos, pues para entrar en estos sistemas de las indexaciones y etcétera. En realidad reivindicamos, y esa es la principal razón por la que estamos aquí, quienes nos acompañan, el ensayo como paseo, el ensayo como divagación, el ensayo como una deliberación. Había una editorial mexicana maravillosa, Tumbona Ediciones. Lina publicó allí un ensayo divertidísimo, un ensayo bastante sublevante, contra los hijos, si no me equivoco, era el título. Luego lo recuperó otra editorial. Pero en Tumbona aparecieron muchos ensayos de estas características que eran provocadores y provocativos, que no es lo mismo. Y entonces, todo esto para reivindicar el ensayo, pues tal y como lo creó Michel de Montaigne. Por otro lado, una razón más por las cuales queríamos hablar sobre el ensayo es porque entendemos que en América Latina hay una tradición de escritores ensayistas, de narradores ensayistas, de poetas ensayistas, y que echamos en falta que esa misma tradición tenga pues una fortaleza semejante en España. Digamos que en España los periódicos, las revistas pagan, eso es maravilloso. Y de esa manera muchísimos escritores y poetas españoles en realidad vuelcan en las publicaciones periódicas, semanales, muchísimas de sus reflexiones. Pero también es cierto que a veces esas reflexiones caen demasiado en el campo de la opinión. En cambio, en América Latina hay una tradición de escribir ensayos, pero concebidos desde el primer momento como un ensayo. Lo que no quita que luego el autor, la autora, tenga una obra narrativa, una obra poética, etcétera, incluso una obra académica que no tiene nada que ver con ese tipo de obra ensayística que Nietzsche decía que era el centauro de los géneros, y que no debemos confundir con la crónica, que como decía Villoro, el ornitorrinco, ¿no? Entonces, otro animalito. Aquí está, por ejemplo, sentado Patricio Prón, que tiene el libro tachado, un libro de ensayo maravilloso. Y está también pues, este libro de Cristina que he mencionado, como podría mencionar otros libros de ensayos de Jorge Volpi, de Santiago Gamboa, de Juan Gabriel Vázquez, en fin, muchísimos escritores latinoamericanos escriben ensayo y tienen una obra narrativa. En España, por supuesto, hay unas excepciones importantes que yo también quiero mencionar. Marta Sanz, por ejemplo. Marta Sanz, no tan incendiario. Marta Sanz en Éramos Mujeres Libres, en fin, Éramos Mujeres Jóvenes, perdón. Hay una
también nómina de escritores españolas, escritoras españolas que también tienen una obra ensayística, pero no es una tradición tan robusta como lo es en América Latina. Y por eso contamos con Héctor Abad Faciolince, de Colombia, con Lina Mirmanés, de Chile, con Luna Miguel, de España, que además me parece muy interesante. Nos falta Nuria Vargas, que estaba invitada, pero ya lo dije ayer, tiene el COVID. Ella acaba de ganar el Premio Málaga de Ensayo con La Impostora, un libro sobre la traducción. Y la verdad es que habíamos dividido esta sesión con autores y autoras pues, de distintas generaciones, lo cual nos parecía que enriquecía esta conversación. Luna tiene, y esta es otra cosa que nos interesa, dos libros de ensayo, además muy recientes, Leer mata y Caliente, en los cuales a mí me va a interesar que Luna nos cuente cómo los temas de los ensayos sobre los cuales ha escrito de alguna manera dialogan con su obra narrativa y poética. Lina, ya mencioné su ensayo de Tumbona de Visiones, pero Lina tiene una novela que es Sangre en el Ojo y un ensayo que es Zona Ciega, que se explican mutuamente. Y esto es algo que, por ejemplo, yo lo destaco mucho en el caso, por ejemplo, de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes tiene Terra Nostra, una espléndida novela, pero luego tiene el ensayo sobre Cervantes y la lectura, que de alguna manera explica esa novela tal como Lina ha hecho con su novela y su ensayo, con Zona Ciega y Sangre en el Ojo. Y Héctor también cultiva otras escrituras del ensayo, digamos, prácticamente yo siempre le digo en broma y en serio, él es autor de Las Formas de la Pereza, donde dice lo mismo que Byung-Chul Han, pero ha sacado menos rentabilidad de ese libro, ¿no? Y sin embargo, uno lee a Byung-Chul Han o lee a Lamberto Maffei, el neurocientífico italiano, y que tiene un libro que se llama Elogio de la lentitud. Y entonces ese libro también dialoga con el tuyo, por ejemplo, ¿no? Pero sobre todo, Héctor, tú has escrito un libro que sería como estos libros que decía Selva o que decía Cristina, que casi no podemos atribuirles un género, que es Traiciones de la Memoria, que de una manera distinta a Lina también ilumina la lectura del olvido que seremos. Entonces me gustaría pedirles en primer lugar, y perdonen esta introducción tan larga, me gustaría pedirles en primer lugar que nos cuenten cómo conciben ustedes sus libros de ensayo, teniendo en cuenta que además ustedes son creadores y que en la poesía, en la narrativa, en la novela, ustedes están de alguna manera nutriéndose de otras lecturas, de otros autores que luego fraguan en el resultado de los libros de ustedes. En el orden que quieran, por favor. Y nos interrumpimos y como ustedes deseen. Creo que la tradición es que empieza la persona mayor. No, bueno, tú ya empezaste. Primero la juventud y después la belleza. Bueno, yo creo que mi interés por el ensayo se bifurca desde muy joven. Yo empecé como una especie de carrera académica en Turín y en Verona, con una formación muy formalista. Escribí una tesis sobre Guillermo Cabrera Infante, que se llamaba Tres aproximaciones formalistas a tres tristes tigres, y escribí como unos ensayos que querían ser lo que tú decías, ensayos académicos, papers más que ensayos. Yo ahora, por ejemplo, no entiendo mi tesis de grado. No la entiendo en absoluto. Mis profesores eran muy formalistas, Lore Terracini, Aldo Rufinato, y ellos siempre decían, no me interesan sus vísceras. Había que hacer un trabajo objetivo sobre los autores, absolutamente, pretendidamente científico, en los que la propia biografía y ni siquiera la biografía del autor interesaba, solamente
las formas. Y entonces uno usaba a los formalistas rusos, a Genet, todo esto, y yo, bueno, dejé de entenderlo. Un día un compañero mío de la Universidad de Turín me visitó cuando yo ya escribía, era ensayos del otro tipo, digamos del tipo más original, ensayos más del tipo de Montaigne, que me dijo, si tú te hubieras quedado en Turín, ahora serías catedrático. Y entonces yo entendí, y luego me lo explicó con un ensayo muy bonito de Miguel de Unamuno sobre los exfuturos, que está precisamente en ese libro de Traiciones de la Memoria. Y es que uno a lo largo de su vida va abandonando cosas que pudo haber sido, va abandonando caminos, rutas, la ruta, por ejemplo, de ser un profesor y toma el camino o abandona el camino de ser un poeta. Lo primero que yo escribí fueron poesías. O abandona el camino de ser homosexual y opta por ser heterosexual en algún momento de la vida. Pero esos exfuturos, decía Unamuno, son esos yoes que dejamos atrás y que a veces nos visitan de alguna manera, los yoes exfuturos. Entonces, pero digamos, en los ensayos que a mí más me interesa leer y en los que yo he intentado practicar, son muy, como decía Montaigne de sí mismo, yo soy la materia de mi propio libro. Yo soy la materia de mi libro, yo soy el asunto de mi libro. Entonces, los ensayos que yo escribo parten un poco de mi experiencia. Ahora se hablaba del cuerpo, por ejemplo, de la escritura del cuerpo. Últimamente lo que a mí más me interesa es el corazón. El corazón no simbólico, sino el corazón como víscera. Y es casi una respuesta a esta profesora mía a la que no le interesaban nuestras vísceras. Me interesa el corazón simplemente porque me enfermé del corazón, porque me operaron del corazón, porque estuve cerca, porque una operación de corazón es muy interesante porque te matan, ¿no? Cuando tienes una operación de corazón abierto, tu corazón deja de palpitar, tus pulmones no respiran, pero tú estás vivo sin palpitaciones y estás vivo sin respirar. Y entonces la definición de la muerte es muy difícil, ¿no? Hace poco se murió mi madre y nosotros definimos que se murió cuando dejó de palpitarle el corazón, mis hermanas y yo. ¿Cuándo se murió? Tenemos una hermana médica, ya, no se ha muerto, ya se murió. Finalmente se murió, cuando ya no palpitaba y no respiraba. Y así era, por ejemplo, la definición de muerte en el Japón. Era siempre, la definición de muerte era cuando deja de palpitar el corazón. Y entonces no había trasplantes de corazón en el Japón hasta muy tarde, como hasta 1998, porque para trasplantar un corazón hay que coger un corazón que todavía palpite. Hay que coger, ya la muerte no la definen los curas, ya la muerte no la define, no sé, un notario, sino que la muerte la definen los médicos, y es muy raro. Entonces, bueno, como es probablemente el caso de Lina, cuando ha escrito sobre la maternidad o la no maternidad o los hijos, uno parte mucho como Montaigne, por lo menos en los ensayos que a mí me interesan, desde la propia experiencia. Entonces, en ese ensayo de los exfuturos, por ejemplo, yo exploraba esos yoes que no fui, y creo que Unamuno decía que de alguna manera Werther era el exfuturo suicida de Goethe, y uno en los libros muchas veces lo que explora, ya en los libros de ficción, es los yoes que uno no fue, los exfuturos propios. Entonces eso, ahí hay esa mezcla entre la experiencia, entre lo que uno no fue convertido en narrativa o en fantasía, en ficción. Bueno, bueno, por ejemplo, los ensayos de Montaigne, la primera vez que fueron traducidos al italiano, se tradujeron como discorsi. No existía la palabra ensayo, ¿no? Eso no se decía saggio. O la primera vez en España trataron de imponer para los ensayos de Montaigne la palabra glosa, porque les parecía que eran lecturas de clásicos, Montaigne cita mucho, sí, pero no de una manera académica, que eran glosas a temas muy variados. Como la Silva de Varia Elección de Pedro Mejía, que la cita Montaigne. Entonces, bueno, y sí, el ensayo que a mí me interesa es este que discurre, que va por un camino,
se aparta, se aleja, vuelve, pero que en general habla de algo que a uno le interesa. Por ejemplo, el suicidio, si uno tiene un amigo que se suicidó o si uno tiene una idea de suicidio recurrente. Entonces, por ejemplo, en el libro más reciente de Rosa Montero hay unos capítulos sobre el suicidio que me interesan particularmente porque un poco riman con temas que a mí me han interesado. Bueno, digamos esto para empezar. Bueno, creo que por años me toca a mí. Si quieres pasamos a la más chica y entonces ya No, está bien. A ver, tal vez quiero partir por dar las gracias, por decir que me pareció que estos encuentros han sido realmente muy sustanciosos. Y digo sustanciosos porque yo misma me he llevado, siempre traigo un cuadernito, me ha llamado mucho la atención que varias aquí llevamos el cuadernito de apuntes. Yo soy una apuntadora profesional desde muy chica, me interesan las ideas y entonces agradezco, digamos, la producción de ideas que ha sido también este encuentro. La producción de ideas me interesa, yo creo que mucha de mi ficción, si no toda, siempre parte por una pregunta, ¿no? Para mí todas mis novelas en realidad no eran una trama, ni siquiera eran solamente un lenguaje, sino que eran una manera de tratar de aproximarme, rodear, pensar algo que me importa y que no necesariamente se responde en una novela o en un cuento o en una obra de teatro. Y entonces creo que por ahí fue que yo llegué al ensayo, porque así como la novela rodea, produce sus propias ideas, porque yo estoy convencida de que uno tiene una pregunta, pero que también las novelas tienen unas ideas adentro, ¿no? Formuladas de una manera que no son las maneras habituales en las que pensamos la formulación de ideas, ¿no? Pero yo siempre le digo a mis estudiantes de escritura, hay una idea aquí, ¿no? Hay que trabajar alrededor de esta idea, convertida en trama, trabajada en trama, pensada en lenguaje también. Pero digamos que por ahí, porque mis propios libros han partido de una idea o de una pregunta, yo creo que llegué al ensayo porque el ensayo me permitía, en cierta medida, elaborar de manera más profunda y más directa esa pregunta. Entonces, por ejemplo, estaba la pregunta por la maternidad, que en mi caso era la no maternidad, y la experiencia de una cierta discriminación o incluso ataques verbales por no ser madre. Y entonces yo, además de que he escrito sobre la maternidad, digamos, personajes madre e hija, de diferentes maneras en mis novelas, de pronto pensé que ahora tengo que escribir el ensayo en el que voy a decir directamente lo que quiero decir. Y lo voy a decir con rabia, que para mí es un motor muy importante en la escritura, lo voy a decir con humor, lo voy a decir con historias que he escuchado o historias que he vivido, y voy a traer toda esa mezcolanza. Me gustó lo que dijo antes Cristina sobre los géneros colindantes. Yo pienso en la mezcolanza, una palabra, no sé si se usa aquí, pero que a mí me gusta mucho. Y voy a traer todos esos materiales al ensayo, pero para poder decir más directamente lo que quiero decir. Digamos que ahí es donde yo tal vez hago la diferencia entre ficción y ensayo, y es que en la ficción yo voy siguiendo al personaje, pero en el ensayo voy persiguiendo la idea para decir algo directamente. Entonces yo creo que esa ha sido la elaboración para mí, ¿no? Yo es verdad que empecé en la academia, que afortunadamente nunca llegué a escribir el ensayo tan formalista. Más bien escribí un ensayo literario sobre la cuestión del impacto del SIDA en la literatura latinoamericana, tema que también era un tema muy personal, porque yo soy de la generación de la gente que se empezó a morir de SIDA y a contagiar de SIDA. Yo soy de la generación que creció y se desarrolló su pubertad y sexualmente en los tiempos del SIDA, ¿no? Y que tuve amigos de mi generación, de mi edad, que se enfermaron de SIDA afortunadamente cuando ya la triterapia estaba ahí. Entonces, en fin, te doy toda la razón en el sentido que me identifico, que uno parte con preguntas que son personales, que son experiencias personales, pero el desarrollo de esas ideas en los dos géneros me parece que para mí por lo menos ha sido diferente. Y solo por apuntar a lo que dijiste y no alargarme demasiado, es verdad también que mis novelas se han acompañado por ese making of, que es la del ensayo, y en este caso Zona Ciega, es en cierta medida lo que quedó de la lectura de todo lo que yo leí para pensar La ceguera. Que así como a Héctor le interesa el corazón,
pues a mí me interesaba el órgano de los ojos. Esta es mi víscera favorita. Entonces yo escribí una novela y todo lo que leí mientras escribía esa novela quedó fuera, y eso luego se reelaboró y se repensó de manera más directa en un libro como Zona Ciega, que yo honestamente pensaba que no le iba a importar a nadie, porque yo pensaba que solo a mí me importaban los ojos y sobre todo mis ojos. Pero luego me di cuenta cuando ocurrió el estallido chileno y la policía le disparó a la ciudadanía directamente a los ojos para cegarla, porque los había abierto para ver. En ese momento me di cuenta de que no solamente a mí me importaban mis ojos, y a la ciudadanía le importan sus ojos, ¿no? A todos nos importan nuestros ojos, de manera privada, por así decir, sino que al poder le importan los ojos de la ciudadanía. Y eso fue lo que me permitió pensar en el libro, no solo como una reflexión, digamos, fuera de la novela, sino que también como una reflexión política, porque también ahí me parece que está la intervención directa y cultural y política que hace el ensayo, y es que interviene sobre un problema, piensa un problema que no es solo mi problema y mi experiencia, sino la manera en que ese problema y experiencia mía también se conectan con experiencias más amplias en lo social y en lo político. Me gustaría antes, Luna, perdóname, esto que ha revelado Lina, que ocurre con muchas de sus obras, yo como lector lo considero algo impagable. Es decir, es como darle a un lector de tus obras la posibilidad de seguir en la trama, pero desde otras formas y a través de las ideas, que es lo que tú ahora acabas de enunciar. Y por otro lado, me gustaría también precisar que hay una distancia cronológica entre la novela y el ensayo. Hay casi 10 años, si no me equivoco. Sí, lo que pasa es que la novela, yo me demoré 10 años en escribir esa novela. O sea, en realidad hay 20 años de lecturas y reflexión. A diferencia de Terra Nostra y Cervantes y la crítica de la lectura, que prácticamente se publicaron con un año de diferencia. Es decir, en el caso de Lina hay un proceso de observación, de mirada, lo cual le da a la figura del ojo un mayor valor. Luna, por favor. Bueno, es muy curioso el recorrido que has hecho, porque yo tenía apuntado para elaborar mi respuesta: 1, descanso; 2, producción de idea; 3, activismo. O sea, básicamente no te había copiado la libreta, te lo juro. Era la misma estructuración de la respuesta, porque yo creo que el ensayo permite hacer descansar al lector voraz. Es decir, ordenas todas tus lecturas, en cierto modo. Para mí, la creación de ensayos también es una configuración de mi bibliografía como escritora, por así decirlo, y lo que más valoro y lo que más me importa mientras escribo es qué bibliografía utilizo, pero al final son muchas de esas cosas que quedan fuera y muchas de esas reflexiones que no entran en la poesía, que no entran en el teatro, que no entran en la ficción, tengo que estructurarlas de otra manera, ¿no? Entonces, para mí el ensayo me permite descansar también, ¿no? Porque todas esas cosas que realmente eran la idea, que no eran el personaje, que no eran la metáfora y que no eran la sugerencia, tenían que tomar forma de manera de ensayo, ¿no? Y es llamativo también que yo empiezo a los 13 añitos escribiendo poesía, después a los 20 y algo tonteo con la narrativa, y ahora a mis 30 prácticamente solo escribo ensayo, ¿no? Es también como una especie de poner orden a todo lo que yo leí durante mi adolescencia y mi primera juventud, ¿no? No quiero descartar todavía la palabra juventud. Luego está el segundo punto, era lo de la producción de ideas. Me parece, y esto es algo que aprendí pues, leyendo mucho a Virginia Woolf, yo la adoro más como pensadora que como narradora, y he aprendido más, creo, leyendo su pensamiento que su ficción, al menos ahora, ¿no? Lo mismo me queda mucho, ¿no? Todavía por leer y por aprender de ella, pero me parecía también, y yo quería... y me daba cuenta que a mi alrededor, gente de mi generación o gente a la que yo estaba leyendo, pues Marta Sanz, Mariana Enríquez, Lina Meroane, Mercedes Halfon, Jazmina Barrera, Gabriela Wiener, todas las escritoras a las que yo he leído constantemente se definían también por eso, ¿no? Por su producción ensayística, periodística, cronistas, etc. Y eso me interesaba mucho porque además mi formación es de periodista. Aunque yo me dedicara a la poesía y me interesaba literariamente sobre todo la poesía,
yo era periodista, entonces veía mucha conexión con esas escritoras a las que yo admiraba, ¿no? Y veía que una de las cosas que más admiraba de ellas es que eran también pensadoras, ¿no? Porque muchas veces todos los escritores son autores, pensadores, palabras rimbombantes que les ponen en un lugar muy alto, pero nosotras somos autoras de tal librito para mujeres. Entonces el hecho de que todas estas mujeres de mi generación, un poco mayores que yo, fueran además pensadoras, me importaba porque eso nos ponía en ese lugar, bueno, pues en un lugar en el que a lo mejor históricamente no habíamos estado, ¿no? Últimamente no paro de leer y releer los diarios de Alejandra Pizarnik y se me revela como una de las mayores pensadoras de la literatura del siglo XX. En esos diarios hay oro puro de teoría literaria y teoría sobre la escritura y teoría sobre el suicidio y teoría sobre tantas cosas, pero nunca la llamaríamos pensadora, la llamamos la poeta que le gusta a las chicas que quieren tatuarse, ¿no? O sea, es un poco eso, ¿no? La hemos llevado hasta un escenario tan infantilizado que nos hemos perdido en esos diarios a eso, pues me arriesgo a decirlo, ¿no? A una de las mejores pensadoras del siglo XX. Y aquí es donde llego a la parte 3, que es el activismo. Como periodista sé el poder que tiene la escritura de no ficción frente a la escritura más literaria, por así decirlo, aunque creo que la no ficción es profundamente literaria, pero como periodista sé, y yo fui editora en Playground, un medio viral de miles y miles y miles de visitas, a veces por tonterías y a veces por temas muy importantes, y sé lo que es llegar a mucha gente con el periodismo, y sé cómo llega el mensaje, y sé cómo la escritura ensayística periodística puede hacer que la gente conozca una idea, ¿no? Una idea que llevas trabajando años, de repente esa conexión con la actualidad de la que hablabas, ¿no? Se puede desarrollar con esa escritura ensayística. Y ahí entra, por ejemplo, dentro de esa obsesión mía por la bibliografía, las menciones a las otras. La mención constante a obras, un poco también lo que decían en la mesa anterior, ¿no? Esta cosa de ir con los libros de las otras en la maleta y pasártelos y decir, ostras, esto, tienes que leer esto, hay que reivindicar esto. Para mí mi escritura ensayística es también, creo que, mi mayor gesto como activista feminista. La reivindicación y la mención constante al trabajo de las otras, porque si nos fijamos, mucho ensayista actual habla como si todas las ideas fueran suyas, sin dignarse a citar muchas veces a otras personas, y a mí me parece que la cita al otro y a la otra, en este caso, es muy importante, y admiro y valoro mucho eso de ensayos tipo, pues yo qué sé, Los Argonautas, de Maggie Nelson, o algunas de las autoras que he citado, ¿no? Que hacen un trabajo constante de poner sus ideas en el papel, pero sin citar a las otras, porque si no, nadie nos citaría. ¿Puedo decir por favor, un lo punto que aquí quieras. que me pareció muy interesante? Bueno, gracias por todo eso que dijiste, que me parece muy importante. Esta cuestión de la Pizarnik pensadora, ¿no? O sea, es que la palabra pensadora era como casi una contradicción durante siglos, ¿no? En relación con las mujeres. Y realmente de manera muy excepcional se le otorgó esa categoría a Virginia Woolf, que ahora es muy fácil otorgársela porque está muerta, porque es inglesa, ¿no? Porque está fuera de nuestro canon más directo y canon vivo. Pero me parece que esa digamos, reivindicación de la figura de la escritora pensadora ha costado muchísimo. Me parece que además ha habido muy poca mujer en el ensayo, pero más de las que creemos, ¿no? Incluso a Gabriela Mistral, que es otra poeta pensadora, ¿no? Tú tienes un ensayo sobre Gabriela Mistral publicado en Periférica, si no... ¿Sí? ¿Yo? Sí, me parece. No, yo hice una antología del trabajo de... Es una antología. Sí, es una antología, se llama Las Renegadas. Pero bueno, es una antología de poesía, pero lo que es muy interesante con Mistral es que a Mistral se le reconoce muy poco su ensayística y sus recados escritos en México, que tenían toda una reflexión sobre la educación, sobre el lugar de las mujeres, sobre, por supuesto, el lugar de los niños, pero
digamos, esto fue muy distorsionado después, y sobre el lugar de la política, la importancia de lo político, o sea, realmente mucha reflexión sobre la Guerra Civil Española, bueno, sobre un montón de temas. Pero esa reivindicación, ese estatus de la mujer pensadora, la mujer ensayista, la mujer con ideas, ha sido realmente muy, muy difícil de integrar a la condición de las escritoras. Y me parece importante. Storni misma, Alfonsina Storni, otra poeta por seguir en el género, Storni también era una ensayista, ¿no? Estas recuperaciones han sido muy posteriores y es importante, digamos, mencionarlas. Perdón, solo ese punto. No, precisamente. En ese sentido me gustaría a mí recuperar una figura que se lee poco ahora, pero que es una mujer, digamos, gran pensadora, que es Madame de Staël, que era la más odiada por Napoleón, de una manera que la persiguió salvajemente, la exilió a Suiza, ella fue a Rusia, tuvo que dar toda una vuelta para poder publicar sus libros contra Napoleón, y sus libros contra Napoleón y contra esta cosa del imperio y del macho que impone siempre su parecer. Napoleón le temía más que a cualquiera, y en los diarios o en los apuntes o en las cartas de Madame de Staël es fantástica su oposición al poder y su inteligencia, que incluso en los salones, cuando se enfrentaba a Napoleón personalmente, lo dejaba por los suelos, callado y embrutecido y en su lugar. Miren, justo lo que yo quería preguntar era si no sentían que lo que estaban diciendo les retroalimentaba. Luna, tú has hablado del activismo. Pues Cristina habló del activismo hace un momento, todavía no habías llegado, pero me encanta que hayan coincidido porque además países distintos, generaciones diferentes, y Cristina ha puesto el activismo como un elemento importantísimo de los últimos 20 años en la literatura. Pero has hablado del descanso y en el libro sobre la pereza, sobre, en fin, el tiempo, la lentitud que escribió Héctor, pues se reivindica el ensayo como ese momento en el que uno puede encontrar el remanso necesario para escribir y para pensar. Y al mismo tiempo comenzaste tú, Lina, haciendo pues una reivindicación no solo de las ideas, sino de una tradición, y has comenzado preguntando por Pizarnik y prácticamente pues ha fluido algo que me parecía evidente. Yo quiero hacer por lo menos 2 preguntas más, porque me parece que lo que ustedes digan va a dar para que no tenga valor lo que yo he preparado, pero por si acaso suelto esta pregunta. Yo partía de la idea de que en el ensayo la idea como punto de partida es esencial, y con esa idea construimos algo. A mí me interesaba muchísimo cómo, Héctor, en tus ensayos de alguna manera estás construyendo una memoria. Y no entro en definir cuál, la de un país, la de una familia, pero estás construyendo una memoria. Lina, contigo pasa algo que me parece también que es fascinante. Tú has reivindicado muchas veces un origen palestino. Y hay una construcción de lo palestino y Palestina en tu obra. Y esto, aunque lo has llevado a la ficción, también parte de una idea. Y como tú misma has reconocido, se retroalimentan esas narrativas tuyas con las ideas de las cuales parten. Y te presenté, Luna, hablando de tus dos ensayos, Leer mata y Caliente, porque para mí era muy obvio que el mundo de tus lecturas era un mundo crepitante, es decir, tú estás en un proceso de acumulación primaria de lecturas que habría dicho Lenin. Entonces, a mí me ha encantado que tú reconocieras que estás construyendo una biblioteca, ¿no? Una bibliografía. Entonces, me interesaría que hablen de lo que construyen con sus ensayos. Bueno, y ahora, oyendo a Lina y a Luna de algo que yo no mencioné, que fue el activismo, me estaba preguntando, pensando mientras ellas hablaban, qué elemento político pudiera tener el corazón. Porque en el caso tuyo de los ojos parece muy claro. Y en el mío, pues pareciera que no. Esa víscera
cargada siempre de metáforas medio cursis, pareciera no tener ningún elemento político o que me llevara al activismo. Y sin embargo lo tiene. Es decir, mi preocupación por el corazón tenía que ver porque en la pandemia estaba escribiendo una novela muy política de periodistas perseguidos en los años 80 y en la pandemia se me desbarató. Era como El Espectador estaba perseguido en Medellín por Pablo Escobar y los mafiosos, etc. En la pandemia me pareció que no tenía interés. Y en cambio, una historia del corazón y de un cura que está esperando un trasplante de corazón me pareció que era apropiada para la pandemia, tal vez porque estaba ahí la muerte latente, la amenaza de la muerte. Alguien esperando un trasplante de corazón es como nosotros antes de las vacunas esperando a ver si nos infectaban y sobre todo los más viejos si nos mataban. Pero el corazón, y lo he descubierto leyendo sobre el corazón, tiene una dimensión política muy clara, por ejemplo en el caso de los trasplantes. En el caso de los trasplantes, Colombia y sobre todo Medellín se convirtió en una sociedad experta en trasplantes por disponibilidad de cadáveres, por disponibilidad de muchachos de todo tipo que, bueno, que quedaban heridos pero con muerte cerebral y entonces, bueno, había disponibilidad de corazones, de pulmones, de pupilas, bueno, de la córnea, de lo que se trasplante. Y eso produjo un turismo de trasplantes, un turismo pagado de trasplantes desde otras partes del mundo y un gran negocio para los encargados de promover ese turismo en países más ricos y para los médicos que seguían ese trasplante y para saltarse la fila de los trasplantes que hay en cada país organizado. Bueno, ya en Colombia eso se acabó, pero ahora hay una fila de personas que según turnos y sin palancas, sin enchufes, creo que dicen acá, pueden acceder simplemente por un orden de llegada al diagnóstico del trasplante. Pero hubo y hay una política ligada a los trasplantes, o la hubo muy claramente, tanto ligada a la violencia, a la disponibilidad de muertos cerebrales y al orden de los trasplantes o al pago de muchísimo dinero por trasplantes a personas que venían de afuera. Entonces hay una dimensión, sí, de memoria y casi que de activismo que puede estar ahí. A mí en el ensayo un elemento más que quisiera, y en la novela sobre todo, no me interesa nunca algo de lo que estoy completamente convencido. Por ejemplo, yo estoy convencido de que los curas toquen, violen niños, sean pedófilos o pederastas, me parece que estoy en contra y ya. Pero entonces no me interesa tanto el fenómeno, porque tengo una posición muy clara, porque no creo que el ensayo sea para defender verdades muy, muy nítidas, sino cosas que están más en esa zona donde no sabría yo qué posición tomar. Antes Cristina, por ejemplo, hablaba de las redes sociales y del entusiasmo que sentíamos al principio. Yo también sentí un gran entusiasmo por Twitter. Empecé a escribir una novela por tweets. Los 1001 tweets era la novela y me aburrí y la dejé. Me aburrí profundamente. Y luego me di cuenta de que en Twitter el aforismo, que era como su gran ventaja, era derrotado por el insulto y entonces también me salí, porque el aforismo, y todo el mundo solo defendía sus grandes verdades, nunca defendían ese terreno dudoso, ese terreno más complejo en el que uno no sabe qué pensar. Yo no sé qué pensar si es bueno ser padre o no, no sé bien qué pensar. Sería muy bueno discutir sobre la paternidad. No sé bien qué pensar, en qué orden se debe atender a la gente en una UCI, en el problema del COVID, o en qué orden se deben hacer los trasplantes. Esos me parecen problemas interesantes. Los problemas en los que yo ya resolví tomar partido muy claramente, como que no me importan. Pero perdóname, Héctor, has dicho que el corazón y la política no tienen mucha relación y me has dejado la pelota dando botes en el área. Este domingo hay elecciones, no en Colombia, en Andalucía. O sea, yo Colombia no lo sé, pero... En Colombia y Andalucía. Y entonces, yo me imagino que aquí hay que recordar a Pascal, ¿no? Que el corazón tiene razones que la cabeza no entiende, ¿no? Sí, sí. Hay gente que a lo mejor con el corazón votaría por A, pero su cabeza le dice, no, mejor vota por B. Sí. ¿Eso no le vas a sacar jugo a eso?
Bueno, ya se lo saqué. Yo una vez estuve en la casa donde Bertrand Russell pasaba sus vacaciones. Y me dijo su última hija, que se murió hace poco, que en esa cama donde ella me puso dormía Wittgenstein. Entonces, pues yo no pude dormir, obviamente. Pero entonces lo más interesante fue cómo me contaron que Bertrand Russell, con su mujer, que también escribió ensayos muy interesantes sobre la educación, Y era activista. y ella quedó completamente opacada. Ellos tenían una relación abierta, ella se consiguió un amante, un periodista gringo, y quedó embarazada. Russell estaba dando conferencias en Estados Unidos. Ella le escribe, mira, quedé embarazada de este periodista gringo, ¿quieres que aborte o no? Y él le dijo, no abortes, tranquila, no hay problema, yo vuelvo y ese hijo o esa hija que nazca llevará mi apellido y todo bien. Pero él volvió y nacieron los hijos y les puso el apellido, pero después no fue capaz. Empezaron las razones del corazón, que su razón, de un hombre tan brillante, tan abierto, tan absolutamente liberal, no fue capaz de soportar eso. No fue capaz de soportar eso y finalmente las dos hijas, creo que fueron hijas, no, la hija y el hijo que tuvo su esposa con su amante, él no las pudo reconocer. Por esas razones del corazón, que es su razón, no pudo soportar. Y escribí un ensayo que salió primero en inglés y se llamaba precisamente The Reasoning Heart, el corazón razonante o algo así. Bueno, de las dificultades que tenemos los machos, por ejemplo, para aceptar un hijo ajeno. Perdón, no puedo evitar hacer una conexión con lo que estás diciendo, Héctor. Me pareció muy potente esto que dijiste, la conexión, digamos, del corazón con lo político, ¿no? con la situación de Colombia y con la cuestión del trasplante, que es un tema que a mí me interesa muchísimo, que me parece que es una especie de condición contemporánea, que es la de la vida también, ¿no? O sea, es la de la muerte, pero también es la de la vida. Y quería decirte que hay un ensayo que a mí me parece potentísimo, que es el ensayo de un filósofo, de un académico, Jacques-Luc Nancy, que ha trabajado mucho el cuerpo, y que me parece que hemos hablado bastante mal, digamos, de la escritura académica, de la que se escribe, digamos, dentro de la institución académica, pero que también ahí, y tal vez sobre todo por el ejemplo francés, se ha escrito también desde el cuerpo y se ha escrito de maneras mucho más experimentales y propositivas. Jacques-Luc Nancy es uno de esos escritores que incluso en aforismos ha escrito unos ensayos absolutamente maravillosos. Y uno de ellos es El intruso, donde él habla de su trasplante al corazón. Ajá. Y de lo que significa vivir con el cuerpo de otro en uno, ¿no? Sí. Y esa comunidad, o sea, él habla en términos, o sea, parte de su corazón, pero habla también de manera política y social sobre lo que significa construir o reconstruir un cuerpo gracias al cuerpo de otro, la solidaridad entre cuerpos, por así decir, sí. Y las preguntas que estas ideas suscitan, porque son las preguntas de la vida y la muerte, ¿no? A mí me parece que sí. Ahí hay una cuestión potentísima, ¿no? Hay también una novela, no sé si la has leído, de Maïlis de Kerengal. Ay, preciosa esa novela. Reparar a los vivos, Reparar el vivón, que habla de un trasplante de corazón. O hay este libro maravilloso de Piedad Bonet. Yo me acuerdo muy bien cuando el hijo de Piedad Bonet se suicida en Nueva York y yo la llamo y hablamos por teléfono y ella me dice, lo peor de todo fue el momento en que me llama un médico de Nueva York, él no quedó muerto completamente, su hijo, y empieza a decir, el corazón, y ella tenía que decir, bueno, the heart, yes, los pulmones, sí, la piel, sí, los huesos, sí, ir diciendo los ojos, parte por parte del cuerpo de ese hijo que tenía que ella dar a sentir, decir que sí podían ser trasplantados. Es tremendo el problema. Sí, es brutal. Bueno, en fin, quería tratar de contestar también la pregunta brevemente porque no... Pero lo que has hecho es maravilloso, porque lo dije, es que entre ustedes van retroalimentándose. Yo soy aquí un guardia de tráfico. Es por esto de la bibliografía que mencionaba. La bibliografía. No podemos evitar la referencia. Ya no me acuerdo ni cuál era la pregunta, sé que tenía que ver con Palestina. Tú di lo que quieras, lo que se te haya ocurrido escuchando a Luna y a Héctor, que será más interesante. Bueno, qué sé yo, te voy a decir una cosa que quería también decir sobre este tema cuando tomé mis apuntes sobre lo que me importaba decir,
Y es que, en efecto, como decía Héctor también, esto de descubrir qué es lo que uno piensa en el ensayo. O sea, como el ensayo, la oportunidad de descubrir lo que uno piensa. Y en esa construcción, escritura del ensayo, que en mi caso por lo menos ha sido muy mezcolanza, muy de mezcolanza, está el libro Palestino, que es el libro que yo escribí a propósito de un viaje que hice a la tierra de mis abuelos, sin tener una posición clara sobre lo que sentía, ni el por qué estaba regresando, ni nada. Y empecé a escribir este libro a propósito de lo que me pasó, de lo que vi, de lo experimenté, y lo que pensé y lo que leí, ¿no? Y fui pensando este libro, que es algo que me importa mucho en el ensayo, no quiero extenderme en mi propio libro, pero algo que me parece importante e interesante en el ensayo, que es la interlocución. La idea de que también se escribe el ensayo para dialogar con otros textos. La idea de que no solamente leemos pasivamente a otros autores, sino que estamos pensando con ellos y contra ellos, ¿no? Yo fui pensando con autores y contra autores en ese libro, como si esos autores en el momento de esa lectura y de esa escritura estuvieran ahí, como si yo pudiera mantener una conversación a través de la lectura y la escritura con otros que ya habían pensado antes que yo este problema, que es el problema palestino. El problema colonial, el problema con Israel, en fin, el problema histórico y actual, ¿no? Entonces, eso me hizo pensar que una de las cuestiones que me interesa del ensayo, sea como sea que lo definamos, en este momento tan colindante, me parece que esa interlocución es algo que a mí me parece especialmente productivo. Tú mencionaste, Luna, a Maggie Nelson. Pienso en Maggie Nelson, por ejemplo, cuando escribe sus propios ensayos, donde claramente hay una interlocución y porque la hay, se tiene que hablar del otro o la otra con quien se hable. Por lo tanto, la cita es central porque estamos hablando con otra persona. Y esto, digamos, en contraposición con otra forma del ensayo que tal vez ya no es la forma del ensayo que estamos practicando, que es el ensayo de la certeza absoluta y cerrada, que me parece para mí es como el ensayo del siglo XIX y lamentablemente mucho del siglo XX, trabajado también mucho por figuras masculinas de mucho poder en el mundo cultural y político y que elaboraban certezas sobre todo, ¿no? A mí me ha interesado mucho más ese ensayo que se escribe ahora, que es el ensayo en el que se habla con los otros y que se permite la duda, ¿no? Donde se permite como un trabajo que es el trabajo de la duda y de pensar con otros, porque cuando pensamos con otros, que es muy político también, los otros nos obligan a pensar en lo que ellos piensan. Y pensar incluso contra lo que nosotras pensamos de lo que estamos pensando. Y ese trabajo de ida y vuelta me parece muy potente y me parece uno de los motivos principales por los que yo escribo ensayos. Porque me permite pensar, me permite ponerme como en un lugar completamente fuera de lugar. Y me gustaría hacer una glosa, perdón, he hablado mucho, es muy corta. También algo que nos permita no pensar. Es decir, que podamos hacer algo sin pensar. Que a mí me interesa también eso. Hay cosas que hacemos sin pensar. No porque las decidimos después de una serie de argumentos, sino que las hacemos porque queremos y no sabemos bien por qué lo queremos. Los dos habéis dicho el concepto de cambiar de idea sobre algo, se ha expresado aquí. Tengo que traer sí o sí el libro Cambiar de idea. Bueno, hay uno de Sadie Smith, con unos ensayos muy interesantes, uno sobre Barthes y Nabokov, que es divertidísimo, cómo se mete con ellos, pero bien, con mucho cariño. Y otro libro que es Cambiar de idea, de Aisha de la Cruz, que es de toda la gente nacida más o menos cerca de mi año en España, escritoras contemporáneas, para mí es mi favoritísima. He aprendido muchísimo de ella y tuve la suerte de editar este libro en Caballo de Troya en 2019. Y Cambiar de idea es un texto que escribe Aisha de la Cruz cuando termina su tesis. Ella ha escrito mucho sobre terrorismo, ella es vasca, entonces ha escrito mucho sobre cuestiones que tienen que ver solo con ETA y demás. Y de repente, en el contexto del Me Too, que por cierto este año se cumplen 5 años del estallido tal, que es como un aniversario que yo creo que puede ser muy importante porque creo que en el mundo editorial han pasado muchas cosas también después del estallido, ¿no? Del hashtag del Me Too. Justo después del Me Too ella empieza a escribir una memoria, que es su memoria de cuando va a cumplir 30 años.
lo escribe durante los 29 y es sobre todas las veces en las que ha cambiado de idea en su vida, ¿no? Cosas que parecían inamovibles, cosas que tenían que ver sobre todo con la sexualidad, con el feminismo, con la propia escritura, con la idea de familia, bueno, muchas cosas, una pequeña memoria que además ganó un premio de novela, que para mí no es una novela tampoco, para mí es un ensayo este libro, ¿no? Es las memorias son ensayos, bueno, ahí entramos como en esta cosa, dice Elizabeth Duval, que es una escritora trans, que toda la literatura del futuro será transgénero precisamente por esta mezcla de géneros de la que también hablabais, ¿no? en la mesa anterior, ¿no? Esta fluidez necesaria de los géneros dentro del artefacto literario, ¿no? Entonces, yo no sé qué género es cambiar de idea y precisamente a lo mejor entra dentro de ese juego, ¿no? De cambiar de idea, incluso de he empezado a escribir una novela, pero es un ensayo, pero es una carta a mí misma, pero es una tal, no sé lo que es, pero ahí está, ¿no? Y me sugería lo que estabais diciendo de ese derecho a cambiar de idea mientras uno escribe, me parece que está muy bien expresado en este texto. Y con respecto a lo que has dicho tú, yo siempre cito una frase que me gusta muchísimo de Hilda Doolittle, que es una de mis poetas favoritas, que dice en un ensayo que no hay gran periodo artístico sin grandes amantes. Uno puede pensar en esa frase como algo que ella ha escrito mucho sobre el deseo y demás. Claro, es que también yo he pensado, si tú eres los ojos, si tú eres el corazón, yo soy los genitales, literalmente, por todo lo que he escrito y por todo lo que me gusta leer. Pero, o sea, sí. Entonces, Hilda Doolittle es la escritora, una de las grandes poetas del deseo, y tiene esta frase, pero a mí me gusta llevarla un poco más allá y decir que no hay gran periodo artístico sin grandes vínculos afectivos. Ya sea de amistades o incluso entre las propias voces que escriben, ¿no? Incluso yo pienso en un buen vínculo afectivo puede ser un vínculo con alguien con quien no te llevas bien, pero cuyas ideas respetas y cuya literatura respetas, ¿no? Que esto es algo que también creo que está empezando a cambiar en nuestro mundo gracias a estos movimientos de escritura, de citarnos entre nosotros y de debatir entre nosotros fuera de esas cosas tan cerradas, ¿no? que venían echándonos por los suelos y echando por los suelos nuestro trabajo durante tanto tiempo. Entonces, sí, para mí la bibliografía es importante porque pone en el lugar que tiene que estar a otros creadores y otras creadoras que de otra manera quizá no llegarían. Por mucho, por ejemplo, esto también sé que va a pasar, ¿no? Por mucho que yo cite a Antígona de Sara Uribe, que es uno de los mejores libros de poesía que creo que se haya publicado en los últimos años, aquí todavía en España no ha llegado, ¿no? Por mucho que todas las autoras feministas de este país hayan citado a Sara Uribe, su poesía no está todavía publicada aquí, ¿no? Pero algunos sabemos que existe, por lo menos, ¿no? Entonces, me parece que es un pequeño paso, ¿no? Hacia lo siguiente. Yo recordaba hace un momento la frase de Nietzsche, ¿no? Del el ensayo como centauro, ¿no? Como mezcla, y ahora que ha mencionado Luna que en el futuro pues toda la literatura será trans porque estará todo absolutamente fecundado por otros géneros, me gustaría preguntarles, porque no creo que quien escribe ensayo solo esté leyendo ensayo o pensando en ensayo, sino escucha música, va al cine, va al teatro, lee poesía, escucha a la gente. Entonces, me gustaría saber de dónde bebemos cuando escribimos ensayos y que no sea precisamente la lectura, ¿no? Hagamos todavía ese esfuerzo más trans. Es la música, es el cine, es el teatro, son las series, son las conversaciones con las personas que admiramos, que queremos, las riñas. ¿De dónde bebemos? Bueno, la lectura es ya una conversación. Sí. Desde Quevedo escucho con mis ojos a los muertos. Pero esta conversación puede generar un ensayo. Las conversaciones de esta mañana y de ahora, por ejemplo, decían antes en la mesa, en la charla de las 10, de esa de Sevilla, donde solo había una mujer, y ahora tú hablas de los genitales, y yo puedo unir eso
Yo en ese momento de Sevilla, yo era una mujer más, porque no me invitaron. En ese sentido, solo en el sentido de no ser invitado, ni siquiera supe que había esa reunión, es decir, no lo padecí. Pero hay como grandes textos que cuando tú mencionas los genitales, yo recuerdo, un gran macho publica un ensayo que se llama La envidia del pene, como si eso fuera verdad. Y en realidad, a mí, digamos, yo combino lo que tú dices de ojos, corazón, genitales, con eso me remite locamente, porque uno va pensando mientras oye, a Freud y a la envidia del pene. Y eso me remite a mi infancia, cuando a mis 5 hermanas y a mí nos bañaban en la misma bañera, ellas desnudas y yo con calzoncillos, porque lo que yo tenía era lo anómalo, y entonces yo digo, envidia del pene, yo tenía envidia, era de la alcancía, porque era lo normal, y el lenguaje incluyente también. En mi casa se practicaba de una manera, yo nunca me sentía excluido, pero era siempre femenino. Era niñas a comer, niñas nos vamos, todo era niñas y estaba bien. Entonces, en ese sentido, también como muy transgénero, muy tranquilamente transgénero. Y tranquilamente cero envidia del pene. El pene es un enredo. El pene, si los hombres lo reconocemos... Está sobrevalorado. No. Sí, además es una cosa muy rara, es una trinidad, la Santísima Trinidad, es insoportable, hace lo que le da la gana, no obedece, cuando no funciona. El cuerpo, los genitales masculinos, ¿cuál envidia del pene? Por Dios. No sé, sí, creo que hay trasplante de pene, pero bueno. Sí. Pero Ya es que, quiero que hay me lo quiten. hay pocas cosas que sean uno, ¿no? Casi todo es duplicado. Los ojos, los testículos, los ovarios, los pulmones. Y eso es, bueno, el pene no está duplicado. Pero ya ves, divago, el ensayo es divagar. El ensayo la vida es un ensayo, si uno lo piensa bien, la vida es un borrador. Siempre vivimos en borrador. Ojalá pudiéramos ensayar la vida y luego vivirla bien. Pero uno va viviendo en un borrador permanente, se equivoca, no tiene cómo volver atrás. Dijo una frase mala y ya la dijo. Y ahora más que nunca porque queda grabada. En fin, entonces, ese ensayo es tremendo. Yo siempre estoy para pasar a limpio. Me ponen Sí. rápidamente. O sea que, por favor. Eso es lo bueno de escribir, que uno pasa limpio. Ya me volví a desorientar. ¿De qué bebes cuando escribes ensayo y que no sea necesariamente la lectura? ¿Es el teatro, es el cine, la música? Justo ahora estoy revisando 20 años de escritura de columna, crónica, relato de no ficción y ensayo. ¿Tuyos? Entonces, míos, sí. En un libro que se va a llamar Ensayo General y que es así una mezcolanza de nuevo de cosas como muy diversas, ¿no? Y me ha hecho pensar en precisamente un poco lo que preguntas, que tiene que ver con cuáles son las fuentes, ¿no? Y me doy cuenta de que mucha fuente es precisamente la conversación que oigo y en la que probablemente no puedo intervenir porque es la conversación de la mesa del lado o la conversación que está ocurriendo en algún escrito, ¿no? Y entonces porque me quedo con esa cosa como atravesada de querer intervenir en esa conversación y decir 4 cosas, entonces mucho he escrito desde ahí, desde ese lugar de querer participar en esa conversación en la que no participo activamente, pero que luego a la que vuelvo por escrito. De todas maneras, creo que es mejor esa intervención por escrito que la oral, porque en efecto en la oral uno nunca se puede editar. Y a mí eso me da un horror vacui espantoso, porque estoy acostumbrada a editarme y en la conversación una no se puede editar, ¿no? Entonces una cuando ya metió la pata, cuando ya insultó, cuando ya hizo el chiste malo, ya no lo puede retirar, ¿no? Mientras que cuando uno escribe siempre puede volver a pensar esa palabra y matizar y encontrar, digamos, la justicia de esa palabra o el lugar de esa palabra. Entonces, bueno, yo creo que mucho de lo que he escrito en términos de ensayo tiene un poco que ver con estar
de testigo de una conversación en la que no soy parte, pero en la que quiero participar, porque algo de esa conversación gatilló, y sobre todo gatilló algún tipo de enojo, porque desde ahí escribo muchísimo también. En ese libro que estoy armando hay muchas respuestas a cuestiones publicadas que me parecieron de una cierta ferocidad, de un cierto ataque ad hominem a otras o a otros, pero sobre todo a otras. Y también hay algunas cuestiones que me interesan, que son ciertas vidas. Por ejemplo, escribí un texto muy largo sobre Olympe de Gouges, que era la revolucionaria francesa que escribió los derechos de la mujer francesa y la ciudadana francesa en oposición a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano Francés, que de hecho lo reescribió y fue cambiando todos los masculinos por femeninos. O sea, es un ejemplo de inclusividad realmente temprana en el contexto de la revolución. Y me interesaba su figura, me interesaba lo que esa mujer había hecho y cómo había muerto, por supuesto, guillotinada después de la reina Antonieta. O otra figura como Catalina de Erauso, que en realidad era un hombre trans, ¿no? Y esa figura tan temprana en el periodo, digamos, de la conquista de América Latina, me interesó también como figura. O sea que también hay una reflexión, había una reflexión importante de mi parte de una serie de figuras precursoras que no han sido realmente exploradas, o por lo menos no en nuestro contexto del español, y también las maneras en que la literatura, la escritura de ficción, ha repensado esas figuras para normalizarlas, pero normalizarlas en el sentido heteronormativo. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, una cosa que me pareció espantosa, y perdón, me estoy alargando un poco, pero solo para terminar de contar esta historia, que me pareció muy fuerte, era que en el caso, por ejemplo, de Erauso, todas las novelas que se escribieron sobre esa figura, lo que hacen es ponerla a ella como que se había disfrazado de hombre y luego para resolver un problema, y luego había vuelto a ser mujer para casarse con el hombre ideal que la estaba esperando, ¿no? Esa es una figura muy conservadora de la literatura, que no permite la transformación, y es algo que también he pensado en los ensayos, y es que cuando yo era una joven pensaba que la literatura siempre era transgresión. Y con el paso de los años me he dado cuenta de que también la escritura puede ser una confirmación de los lugares más oscuros del sentido común, y contra eso estoy trabajando también en el ensayo, digamos, contra ese lugar en el que la literatura oficializa, se suma y se alia a los discursos oficiales. Fíjate que te parecerá inverosímil, pero la figura de Santa Teresa es una figura que efectivamente ha sido igual de normalizada. Y una de las biógrafas más importantes de Teresa de Jesús era Rosa Rossi, una hispanista italiana feminista, fundadora del Partido Comunista, y atea absoluta, pero que sin embargo estudió la figura de San Juan de la Cruz y la figura de Santa Teresa de Jesús para demostrar cómo se había producido ese proceso de normalización. Conocí mucho a Rosa y me encanta que me des la oportunidad de mencionarla. No, qué bueno, porque no conozco ese trabajo, pero la verdad es que sí es importante volver a pensar más críticamente también sobre el trabajo que hace la ficción, cómo imagina y cómo reposiciona en lugares normativos hacia una serie de figuras muy rompedoras en su momento, ¿no? Tal vez el ensayo también sirva para repensar ciertas operaciones de la propia literatura de ficción. Bueno, y Luna, porque esto se ha convertido en un intercambio de bibliografía, gracias a ti. Yo voy con Santa Teresa, estoy ahí. O sea, voy a hablar de ella. O sea. Muy bien. No, iba a decir que quizá la excepción que confirma la regla de cómo la ficción ha vuelto a darle vida a un personaje tan punky como Santa Teresa es Últimas tardes con Teresa de Jesús, de Cristina Morales, que hace poco ella estaba además en... que también es muy sexual ese libro además y muy potente, y hace poco a ella, que estuvo en la beca esta de Roma, en la Academia España en Roma, sí. Se hizo amiga del cura de la iglesia donde está allí la estatua del delirio. La escultura. Exacto. Y hace poco estuvo allí en una misa presentando su libro, que le invitaron para presentar la traducción al italiano de esto, ¿no? Y creo que está me parece que hay un vídeo por ahí, y me parecía fascinante, ¿no? Cristina Morales leyendo su cosa punky de Santa Teresa de Jesús,
debajo de la En estatua y mientras el incienso y todo ahí, invitada por los... Es una performance Sí, sí, hermosa. sí. Tremendo, ¿no? Es decir, que aquí ella no escribió un ensayo sobre esa figura, pero con la ficción supo darle también otra visión, ¿no? Y incluso hacer que gente joven pues, nos acercáramos a... Yo nunca había leído a Teresa de Jesús, ¿no? hasta Cristina Morales. Y esto me lleva, no sé a dónde me lleva. ¿De no sé dónde qué estábamos bebemos? ¿De dónde bebemos cuando escribimos ensayos Sí. que no sea necesariamente la lectura? Entrevistas. Yo sí que hablo con la gente, o sea, no me meto en conversaciones ajenas, pero sí que produzco conversaciones. Es decir, y no solo con el ensayo, quizás porque, ya digo, soy periodista entonces, de formación, entonces me interesa mucho la entrevista. También soy como tímida en las distancias cortas, incluso con un grupo de gente en una cena o lo que sea. Yo lo que hago es elegir a alguien y empezar a hacerle preguntas y le hago una entrevista de por sí, ¿no? Quiero decir que es mi mecanismo también para no tener que contar cosas de mí o para no hablar demasiado y desvelar demasiada información privada, ¿no? Entonces, como que la entrevista está siempre ahí y además procuro también no entrevistar a la persona que más sabe de tal tema o tal otro tema, ¿no? Por ejemplo, en Caliente pues son una serie de entrevistas sobre masturbación a distintas mujeres de España y América Latina. No se dan demasiados datos de esas mujeres, porque me lo pidieron algunas y también porque me di cuenta de lo poderoso que era el anonimato, porque al final también te reconoces más. Y lo que tampoco cuento es que muchas de las mujeres a las que entrevisto ahí son mujeres trans y entonces de repente también te das cuenta de que estás hablando de la masturbación femenina y estás leyendo sin saber además que son mujeres trans y son testimonios muy parecidos además, ¿no? Sobre la vergüenza, sobre el cuerpo, tal. Y eso me interesa también, ¿no? Hablar con gente que normalmente no a la que no llamarías la primera, ¿no? Para tal. Pues a lo mejor si yo tengo que hacer esto para un medio de comunicación, pues llamo a Erika Last, que es la directora esta de porno feminista no sé cuántos, o llamo a una actriz porno, o llamo a alguien que trabaja en una tienda de juguetes sexuales. Pero lo que me gusta también es como establecer conversaciones con gente que a lo mejor nunca llamarías desde la redacción, ¿no? para obtener esa información. Y creo que es mucho más valiosa muchas veces esa información aleatoria de las cosas, ¿no? Y sí, yo lo que hago es, no hay libro mío, incluso libros de poesía, uno que escribí que se llamaba Los estómagos, donde yo trato el tema del vegetarianismo y del animalismo. Hablé con muchos veganos y vegetarianos, que luego no aparecen esas entrevistas en el libro, pero del mismo modo que yo estoy escribiendo estos poemas personales sobre qué se siente al empezar a mirar el mundo animal de otra manera y a reflexionar sobre la ética de bla, 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 pues quiero saber qué piensan otras personas y cómo eso puede afectar en mi escritura. Así que sí, conversaciones, eso me parece fundamental, sí. Y es lo que más valoro de la carrera de mierda que estudié, porque vamos... o sea... Bueno, vamos a abrir unos minutos si es que alguien tiene una pregunta. Aquí Laura tiene una pregunta. ¿Alguien más? Rosa, porque me gustaría que las formulen una detrás de otra para no perder tiempo en respuesta, pregunta, respuesta, pregunta. Tenemos dos delante. ¿Alguien más desea intervenir? Perfecto. José Carlos, aquí tenemos dos preguntas. Tenemos el corazón, los ojos, los genitales, yo... los pies, yo soy los pies. Sí, está funcionando. Si no, podemos usar también... Porque están adelante. Es verdad, aquí tenemos un micrófono. Mientras tanto. Bueno, interesantísimo, muchas gracias. Sobre lo que decía Luna de la cadena afectiva entre un pensamiento y otro, y para mencionar a un personaje que hoy ha descendido entre nosotros, que es Teresa de Jesús, mencionar el bellísimo libro de Julia Kristeva, psicoanalista, sabia, política,
que escribe sobre Teresa de la Cruz. Desde el título, Teresa, amor mío, ya está hablando de esta vinculación afectiva con el pensamiento de Teresa, que resulta fascinante. Teresa, mística, religiosa, vista por una mujer profundamente laica y atea, y como decía Lina, una conversación entre esas dos personas tan intensa que se vuelve un solo pensamiento. Y una pregunta para Héctor, que habló de la memoria. ¿Qué memoria tienes de ese momento de muerte en la vida, donde estabas vivo pese al silencio y la quietud de tus órganos? No respondas todavía, Héctor, y escuchamos a Rosa. Y así ya responden. Bueno, felicidades a los tres, qué mesa maravillosa que nos va a dejar pensando mucho tiempo, escribir distintos ensayos. Héctor habló de un libro, su tesis, del que se desdice porque era muy formalista. Lina, de que de pronto estas conversaciones y que queden grabadas hace tomar conciencia de cómo vivimos en borrador, pero como si fuera para la posteridad. Pero hay un libro que no podemos borrar nunca, porque a lo mejor algo de lo que publicamos queda fuera de prensa, o incluso nos quedamos sin ese libro. Pero los tatuajes que tú tienes, Luna, son para siempre. Y a mí esto me ha intrigado muchísimo, ese libro que llevan, ¿no? Los migrantes del sur de mi país se tatúan porque van marcando las distintas etapas que van viviendo y porque saben que esa experiencia es algo que los constituye para siempre. ¿Qué podrías decir de tus tatuajes y de ese ensayo que estás haciendo? Muy bien, y ahora sí. Tenemos una pregunta más al Una fondo. pregunta más. No, el micrófono es acá. Sí, ahora te lo devuelvo, un segundo. Muy breve, y haciendo homenaje a lo de la cita, solo quería decir, quizás no lo sepa, a Lina, primero felicitarla por su valor en nacer contra los hijos, y decir que en 1974, una gran escritora portuguesa llamada Natália Correia publicó un libro que se llama Una estatua para Herodes. Digamos que es un título más ambiguo que el tuyo, pero te Pero puedes no tanto. imaginar lo que en 1974 en Portugal implicó publicar un libro llamado Una estatua para Herodes. Solo eso. Gracias. Gracias. ¿Tienes micrófono ahí? Pues No muy sutil el título en todo caso, ¿no? pueden responder ya. Empieza, por favor. No sé, o sea, a ver, me gustan estéticamente los tatuajes, no me gusta mi piel, siempre tengo muchas cicatrices y cosas y movidas, entonces si ya la vida me jode la piel, pues yo también me la jodo a mí misma. De hecho, me voy a hacer un piercing en el ombligo próximamente. Cuando cumpla 32 me voy a hacer un piercing en el ombligo como si tuviera 15. Ese es mi plan. Pero sí, son muchos literarios. De hecho, el último, solo voy a explicar el último, es este. Hay una foto mítica de Anaïs Nin con su capa. Ella, o sea, es una especie de intentar reproducir la figura de Anaïs Nin, otra gran escritora de la sexualidad, aquí en el brazo. Y lo que sostiene es un libro con una U en la cubierta, que es el Ulises, de James Joyce, que, por cierto, Sylvia Plath, también en sus diarios, gran pensadora, ella quería escribir su tesis sobre el Finnegan's Wake, no lo hizo al final, se decantó por Dostoyevsky, pero era una gran fan de James Joyce y se enfadó cuando le ofrecieron a Ted Hughes escribir una reseña del Ulises en no sé qué revista, cuando era ella la especialista de la casa, ¿no? en ese libro. Bueno, en fin, pero otra gran pensadora a la que también llamamos eso, solo poeta suicida. El caso es que estuve investigando qué autoras habían escrito, qué autoras del siglo XX se habían obsesionado con James Joyce, justo mañana es el Bloomsday además, así que felicidades a todos por ese 100, Bloomsday número 100, y me enteré de que por su 30 cumpleaños Henry Miller le había regalado a Anaïs Nin el Ulises y que ella nunca lo leyó.
por sus cartas, por sus diarios. Ella nunca da cuenta, creo que nunca lo leyó, o sea, se lo regaló por su 30 cumpleaños su amantísimo y supuestamente ella luego no da cuenta jamás de que haya leído ese libro, pero en ningún sitio. Habla de miles y miles y miles de autores, pero nunca habla de James Joyce y nunca habla del Ulises. Entonces yo como que también la castigué un poco a portar siempre los tatuajes no se borran, por lo tanto, bueno, si se borran, si te gastas un dinero. Y entonces aquí está Anais Nin, que es mi autora favorita de la sexualidad, con mi autor favorito de la sexualidad, porque el Ulises es un gran libro de sexo también. Y está ahí condenada de por vida a llevar ese libro. Y eso es podría ser un resumen de todas las historias que podría haber ahí, ¿no? Si me permites algo que quería notar, porque pensé en esto, digo, yo no tengo ni un solo tatuaje, cicatrices muchas, pero tatuajes no, pero me parece muy interesante la idea de escribir sobre el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo es un soporte, o sea, es como esta idea de ensayar sobre el cuerpo también, ¿no? Que me parece linda y que ya, por si te interesa, Severo Sarduy, el escritor cubano que murió de SIDA, él hizo una especie de interrogación autobiográfica. Él rehuía de la autobiografía, estaba muy mal vista, digamos, en aquella época, pero él hace una especie de interrogación autobiográfica o arqueológica, como la llama él, sobre su piel. Y lo que hace es escribir una serie de viñetas que tienen que ver con todas sus cicatrices y sus marcas. Parte por el ombligo, como la primera cicatriz, y termina en una especie de verruga que probablemente es el sarcoma de Kaposi, ¿no? Entonces son a lo mejor 40 páginas, ¿no?, de pequeñas historias en relación con su piel y que son un poco la manera en que la piel y el cuerpo va marcando el transcurso del tiempo, pero no solamente el tiempo, sino que los hitos que le ocurren a los cuerpos, que me parece una manera muy bella de pensar la piel. Eso solamente por tirar otro título. ¿Qué título? Mira, esto está, no sé exactamente cómo se llama, pero está en el Cristo de la Rue Jacob, que está antologado de diferentes maneras. Es un texto dentro de ese libro. Hay una edición bastante reciente que es de la Universidad Diego Portales y una anterior de las ediciones del MAL con doble L, pero no sé si esa todavía circula. Bueno, Laura, como tú sabes, Colombia se consagraba todos los años al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Así nos fue. Y bueno, lo de Santa Teresa me parece fascinante porque el libro que yo estoy escribiendo, y que también es el que me obsesiona, o el que ya terminé, es sobre un cura que está esperando un trasplante de corazón. Entonces traté de leer a las místicas, leí las moradas de Santa Teresa, o leí, por ejemplo, a Santa Catalina de Siena, sí, creo que es de Siena o de otra parte. De Siena, sí, está bien. Que en una visión mística doble recibe un trasplante de corazón. Ella ve cómo Jesús se le acerca, le saca su corazón y se lo lleva, y luego Jesús unos días después vuelve y le pone ya no el corazón de ella, sino el corazón de Jesús dentro de ella. Entonces, el tema mío es un cura que está esperando un trasplante de corazón. El tema entonces es una muerte posible, inminente, o alguien que va a morir para que él pueda seguir viviendo. Y mientras lo escribía, yo me enfermé del corazón y tuve este trabajo de campo máximo, que es hacerme una operación de corazón abierto. Y ahí viene un tatuaje, un tipo de tatuaje distinto. Me gustaría mostrarles la herida, pero ya es exagerado. Ensayar sobre el cuerpo. Pues sí, ahí hay un ensayo y hay una, es decir, a ti te abren, te paran, pero lo que pasa es que no hay memoria, la anestesia, todos los que han tenido una anestesia general saben que eso es como un machetazo, que uno dice no me voy a dormir, de pronto ¡pah! Y no pasa el tiempo, no es como el sueño, porque en el sueño uno tiene una percepción del tiempo. Si uno se tiene que levantar a las 7, uno sabe que se tiene que levantar a las 7 y más o menos se despierta antes. Aunque la operación dure 6 horas, dura para ti segundos. Yo no me acuerdo cuando me desperté de nada, pero me dice el anestesiólogo que me atendió, que me preguntó ¿cómo estás? Y mi respuesta fue una sola, vivo. Era mi sensación, era mucho miedo de morirme antes, hacer el testamento,
y luego descubrir que estás vivo. No puedo decirte nada de mi experiencia de esa muerte. Es un periodo que no dura de nada absoluta, pero sí te cambia la vida, ya eres distinto. Es como si te hubieras muerto de verdad, un tiempo, como si de verdad ya conocieras muy bien la experiencia de la muerte. Y te queda un tatuaje muy claro, para siempre. Y además tiene un problema también animalista, porque me pusieron una válvula de vaca, de pericardio de vaca, ¿no? Entonces, bueno, y para hacer estos cambios de válvulas, para inventar la circulación extracorpórea, que es la que te permite seguir vivo con los pulmones colapsados y con el corazón quieto, tienen que inventar una máquina que oxigene tu sangre, que oxigene tu cerebro para que no se mueran las neuronas, pero el cerebro siempre ha recibido sangre por pálpitos, por pulsaciones, y la máquina es un flujo continuo. Entonces es muy distinto, y aunque uno no lo sepa, sí hay algo que cambia. Es como si tu cerebro supiera que hubo algo ahí, y de hecho muchas personas después de una operación de corazón abierto cambian, se deprimen. Bueno, es una experiencia muy fuerte. Ya que la tuve, digo que bonita, pero no se la recomiendo a nadie. Bueno, créanme, yo creo que todas las sesiones han sido sesiones donde hemos tomado notas, hemos apuntado en nuestros cuadernos, pero yo lo que voy a hacer inmediatamente es hacer preguntas sobre este libro que dijiste cuál es, dame el título, recuérdame, porque lo maravilloso de esta sesión creo que ha sido lo que hemos aprendido, escuchando a Héctor, a Lina y a Luna, para quienes pido, por favor, un aplauso muy grande. No creo que empecemos a la 1, pero estén pendientes. Estén pendientes.